¿Qué tal amigos? Que tu día se llene de alegría. En esta ocasión vamos a tratar la historia del ordenador personal, la pelea entre Apple y Microsoft, Bill Gates versus Steve Jobs, una historia de envidia, ira, avaricia, soberbia y traición, que paradójicamente también conlleva cierta reconciliación. Para eso nos guiaremos de la historia de los piratas del Valle de Silicio, Pirates of Silicon Valley, puesto que simplifica la historia de forma sencilla. Sin embargo, agregaremos información adicional, ya que lo que más nos interesa es contar una historia de éxito y de cómo éste puede llevar al infierno. Esta historia inicia con Steve Wozniak, curiosamente de origen ucraniano y polaco. Este caballero era un fan de la computación. A los 19 años fue expulsado de la Universidad de Colorado Boulder, ya que durante su primer año de carrera hackeó el sistema computacional de la alta casa de estudios. Por lo tanto, volvió de nuevo a la zona de la Bahía de San Francisco. Se juntó con su amigo Bill Fernández. Entonces, agarraron unas tarjetas agujereadas, una pantalla, un teclado, unos cuantos transistores e hicieron un prototipo del ordenador personal, al que llamaron Cream Soda, como su bebida favorita. Este hito ocurrió en 1971, aunque hay que decir que tampoco estaba haciendo una cosa del otro mundo. La máquina de escribir eléctrica se había desarrollado décadas antes, y durante la Segunda Guerra Mundial se había avanzado enormemente en la computación, y en 1969 se había podido llegar a la Luna. Pero la importancia de esta historia es cómo unos jóvenes con el sueño de lograr tener un ordenador personal en su casa cambiarían al mundo. Como una necesidad personal, un proyecto personal, parece una mala idea ante los ojos de las grandes empresas, pero que puede transformar a la sociedad. Durante el mismo año de 1971, asistiendo a reuniones de jóvenes, se conocieron los dos Steve. Estos disfrutaban de hacer bromas, entre idea por aquí y por allá. En octubre de 1971, Wozniak leyó un artículo de cómo hacer su propio aparato para hacer llamadas a largas distancias, sin ningún costo. Pues manos a la obra. A esto le llamaron las cajitas azules, las cuales vendieron a $150 de la época, y siendo este el primer negocio realizado entre Jobs y Wozniak. Es decir, es como si dos amigos se pusieran de acuerdo en vender helados y salieran juntos a desarrollar la idea. Un aspecto que vale resaltar es que debido a que eran jóvenes, simplemente lo tomaron como un proyecto personal. ¿Cuántas ideas se han ido por el caño debido a que los implicados no son capaces de ponerse de acuerdo? Para 1973, Steve Jobs trabajaba para Atari. Le fue encargado el diseño del circuito impreso para el juego Breakout. Se le daría una bonificación de $100 por cada chip que lograra reducir del circuito. Jobs entonces llamó a su buen amigo Wozniak, quien logró, mediante el uso de una memoria RAM, el cometido. Jobs, quien ya empezaba a desarrollar su visión de empresario barra avivato barra medio pícaro, le dio a su amigo tan solo $350 del total de los 5,000 que recibió. Wozniak no se enteraría de eso hasta 10 años más tarde, asegurando que si Jobs le hubiese dicho que necesitaba el dinero, con gusto se lo hubiese dejado. Al amigo Wozniak la humildad lo persigue hasta nuestros días. Para 1975, Wozniak había mejorado su diseño de ordenador personal. Había desarrollado el hardware, el circuito impreso y el sistema operativo, ofreciéndoselo a la empresa donde trabajaba, la famosa célebre HP. Sin embargo, a pesar de tener un genio en su empresa, ¿saben lo que hizo HP? Sencillo, rechazaron su proyecto en 5 ocasiones. Jobs, viendo el futuro empresarial que tenía el invento de su amigo, lo convenció de fundar su propia empresa. Sin embargo, Wozniak consideraba que él debía de serle leal a su empresa HP, ya que le habían dado una gran oportunidad a pesar de ser tan joven. Pero un hombre tan ambicioso como Jobs, no hay quien lo pare, y conociendo a Wozniak lo convenció con el argumento de que sería una gran historia para contarle a los nietos. Wozniak y Jobs presentaron el proyecto a unos amigos. Este proyecto es lo que hoy conocemos como el Apple One. No se ve la gran cosa, pero por algo se empieza, amigos. Después de la primera presentación, aseguraron un primer financiamiento de $500 con unos amigos. Y para 1976,
es que ocurre la celebérrima primera producción de la Apple One en el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs. ¿Que por qué es celebérrima? Sencillo, porque ha creado el mito de que se puede crear una empresa de computadoras empezando en el garaje de la casa de tus padres. La verdad, amigos oyentes, es que para ese momento eran ya dos profesionales de la electrónica, una experiencia formal de 5 años, que habían trabajado para las empresas Atari y HP, además de haber ganado cierto dinero con sus proyectos, de tal forma que ya conocían el potencial, el público, tenían conexiones empresariales y ellos mismos ya sabían lo que tenían entre manos. Así que, amigos míos, las carreras son importantes, la experiencia en grandes empresas también, innovar, las nuevas ideas. Y si en principio las grandes empresas rechazan la idea, pues no importa, se desarrolla por cuenta propia. Pero eso de que dos jóvenes se ponen en un garaje a inventar y que generan una serie de ideas y que logran desarrollar una gran empresa. A finales de 1976 llegó a Apple el hombre que cambiaría todo, Mike Markkula, quien fue convencido por un par de amigos de que revisara el proyecto de los dos Steve. Viendo el potencial del ordenador personal, propuso la creación de la empresa y esto se logró el 3 de enero de 1977. Markkula les consiguió nada más y nada menos que alrededor de $90,000 y un crédito de alrededor de $200,000 del Banco de América. Con esto nacía la mega ultra giga increíble empresa Apple. Oiga hermano, mucho hablar de Apple y que de Bill Gates. Pues como ya habíamos dicho, para la década 1970-1980 ya existían IBM, General Electric, HP, Atari, Casio, Sony, etc. De tal forma que prácticamente ya era cuestión de tiempo que el ordenador personal llegara a las casas. Es como cuando al inventar la máquina de vapor, con el tiempo se inventara un automóvil de vapor, o que al final se lograra un automóvil eléctrico. Pero la grandeza de estos jóvenes es que lograron ganarle la carrera a empresas grandes y de renombres, ya establecidas para los 70. Justamente, en el caso de Bill, este para 1970 era un adolescente que junto a su amiguito Paul Allen les gustaba estudiar sobre programación con apenas 15 años, desarrollando cosas tan interesantes como un juego de 3 en raya. Bueno, todavía eran niños. Si vemos en la foto, parece un muchachito más del mundo. De hecho, a Gates le costaría mucho aprender a socializar y a tener parejas. Lo que conocemos popularmente como flirtear o ligar, ya que le gustaba preguntarle a las chicas: oye mami, ¿cuál fue tu calificación con la que te graduaste de la secundaria, eh? Y como todos sabemos, esa no es la mejor forma de atraer la atención de una dama. La pasión por la programación de Bill Gates le llevaría a la creación de Microsoft. Para 1975, la empresa de sistemas de microinstrumentación y telemetría desarrolló el microcomputador Altair 8800 y Bill los contactó para ofrecerles un intérprete del lenguaje de programación básico, es decir, crear un software para el microordenador. Viendo el software, la empresa decidió contratar a él y a su amigo Paul Allen. Oiga hermano, ¿y por qué un microordenador? Un celular es más pequeño que eso. Simple, para la época las computadoras eran enormes, de tal forma que en comparación con esas piezas de salón, la Altair era realmente micro. La grandeza de Bill Gates reside en que teniendo una pasión por la programación, en lugar de centrarse en su carrera de derecho en la universidad, decidió mejor enfocarse en lo que le gustaba y poder vivir de eso. Y teniendo visión de negocios, es decir, siendo vivato y pícaro, lograría que Microsoft fuera un gigante. Pero muchos han hecho lo mismo. De hecho, el nombre de Microsoft, lo sacaron de sistemas de microinstrumentación. O sea, micro, ¿no? Tan sencillo como es eso. De tal forma que ya trabajando para sistemas de microinstrumentación y viendo el futuro de la programación, Gates y Allen deciden dar el paso de abrir una oficina en Albuquerque, Nuevo México, en 1976, y esto es lo que rodeó el nacimiento de Microsoft. Ese programa que desarrolló Microsoft para la Altair en base al lenguaje BASIC se volvió popular. Por lo tanto, Bill, viendo que muchos usaban el programa sin licencia,
decidió demandar paga a interesados en el software, marcando el inicio de lo que haría grande a Bill Gates, nada más y nada menos que cobrar por la licencia. Oiga hermano, usted me está diciendo que Bill Gates no fue el inventor de la computadora. Exactamente, hermano mío, nada que ver con eso. Y tampoco fue el creador del software, no señor, nada que ver. Eran cosas que ya existían previo a él. Bueno, pero por lo menos inventó la interfase gráfica de Windows. No señor, menos, la copió y lo vamos a ver ahora. La creación de la interfase de lo que conocemos como Windows, es decir, las ventanitas bonitas, se debió a Xerox. Veamos esto. Una vez fundada Apple, se necesitaba desarrollar un producto atractivo, teclados, entrada de disquetes, la pantalla, que pasara de este maletín a esto. Pero esa pantallita verde, la verdad es que se hacía incómoda. ¿No sería mejor con más colores y quizás en lugar de tener que estar escribiendo código, quizás algo más parecido a botones? Pues sí, señor, tiene toda la razón. Pues qué tal darse una vueltecita por una empresa que tuviera una tecnología de interfase, es decir, que pasara de esto a esto. Pues eso hicieron los de Apple. En 1979 pasaron por la empresa Xerox, famosa por sus fotocopiadoras, y vieron que tenían un software que funcionaba mediante ventanas, con un dispositivo que permitía mover una flechita, que parecía un ratoncito, además de usar iconos para los programas y pestañas. Pero que ese software solo era un experimento y no tenían la intención de comercializarlo. Pero a los de Apple les encantó el software, ya que eso permitía que el ordenador personal finalmente fuera accesible a todos los seres humanos. Viendo el potencial de las ventanas del Windows, los de Apple comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto de Macintosh. De su lado, el amigo Bill Gates, gracias a los buenos oficios de su madre, consiguió una reunión con IBM en 1980 para ofrecerles el sistema operativo que necesitaban para el ordenador personal de IBM. Vea que sí, hermano, que Bill Gates desarrolló el sistema operativo. Pues no, amigo. Resulta que para esa época la empresa de software Investigación Digital, en inglés Digital Research, ya tenía lo que llamaban el programa de control para microcomputadoras, lo que hoy llamamos sistema operativo, que se había vuelto el estándar para la época. Pero no pudieron llegar a un acuerdo con IBM. Debido a esta situación, IBM le encargó el sistema operativo a Microsoft. Pero el amigo Bill Gates, como buen hombre de negocios, fue a la empresa Seattle Computer. En la empresa Seattle, resulta que había copiado por su cuenta el sistema operativo de Digital Research y había inventado uno propio que le llamaron Sistema Operativo Sucio. En inglés, Dirty Operating System. ¿Sabes eso de que dirty, sucio? Dirty words, ¿no? Malas palabras. Esto de la copia lo decía directamente en su nombre y se lo vendieron a Bill Gates por un total de $75,000 entre diversas transacciones. De tal forma que el Bill Gates, el defensor de la licencia de software, ese mismo, compró una copia del software de la competencia para vendérselo a IBM y cobrar por licencia de la copia del software. Hermano, ¿cómo así pues? Usted me está diciendo algo que acaba como imagen idealista de Bill Gates. Y además, hermano, vea otra pregunta. ¿Y por qué IBM, si era una empresa tan grande, por qué no hicieron el software ellos mismos? Si podían mandar a la gente a la luna, pues eso era súper fácil, ¿no? Pues aunque suene difícil, IBM para 1980 ya tenía como empresa casi 100 años, si empezamos a contar desde la patente de la escala de computación de 1885. Ellos tenían como principal cliente al gobierno de Estados Unidos, habían logrado los viajes lunares, de tal forma que hacer una computadora personal para las familias era visto como un negocillo de poca monta que no valía la experiencia corporativa. Es decir, que cuando ya tienes dinero no te hace falta más y no te preocupas por moverte o reinventarte o desarrollar ideas nuevas. Y las nuevas ideas suenan a cosas de niños sin futuro, porque el millonario ya vive como sultán. Y debido a eso, una empresa como Apple, que surgió gracias a dos amigos, le estaba comiendo los caramelos. Ahora volvamos con la historia de Bill Manos Largas Gates. Para 1985, ya habiendo logrado ganar unos cuantos milloncitos, gracias a la licencia del sistema operativo DOS,
que no solo vendió IBM, sino a quien se lo quiso comprar. Había una idea que rondaba su cabeza, puesto que los de Apple, sus amiguitos, habían logrado una bellísima computadora personal, con ratoncito, pantalla, interfase, ventanas, y estos ya la iban a lanzar al mercado. Para ese entonces, Bill y Jobs ya tenían una relación de colegas debido a que habían trabajado en varios proyectos. Pero parecería como si un diablillo se posara en el hombro izquierdo de Bill y le decía, ¿no sería mejor romperla, copiarles el producto y venderlo como propio? Pues sí, señor, Bill Gates no inventa Windows ni mucho menos. Bill Gates lo copió de Apple, quienes a su vez lo habían conseguido de Xerox. Podríamos decir que es ladrón que roba ladrón, pero la verdad es que Apple había llegado a un acuerdo para el uso del Windows. Pero Bill, manos largas, lo copió como lo hizo con el DOS y como copió el nombre de Microsoft. No, señor, Bill Gates no inventa nada. Pero a Steve Jobs le faltaría una traición más. Resulta que en 1981, Steve Jobs entendía que necesitaba un experto en mercadeo para Apple, tal forma que consiguió para el puesto a John Scully, quien había trabajado en la Pepsi Cola y había tenido tremendo éxito. Pero con diversas desavenencias que habían ocurrido al interno de Apple para 1985, y viendo que a Jobs esto de la genialidad se le había subido demasiado a la cabeza, John Scully consiguió que la directiva lograra remover a Jobs de la gerencia de Apple. Sí, señor, lo repito de nuevo, Jobs había reclutado a Scully y este lo traicionó. Jobs entonces, a la edad de 30 años, tenía que dejar la empresa que había creado y encima aguantarse que Bill Gates hiciera millones, básicamente copiándole la idea que le había costado años desarrollar. Pero en esta historia de traición, soberbia, orgullo e ira hay redención. El universo trae justicia para los seres humanos. Los miles de millones que Bill Manos Largas se metía en los bolsillos comenzaron a atraer la atención del gobierno de Estados Unidos, quienes acusaron a Microsoft de intentar instaurar un monopolio, no solo con el sistema operativo, también con diversos programas como lo fue el navegador de Internet de Windows, ya que prácticamente se obligaba al uso sí o sí del Explorer. Este proceso contra Microsoft duró durante la década de los 90, y durante esa época me acuerdo que uno leía mentiras como que Bill Gates era el hombre más inteligente del planeta, un tipo que no inventa nada. Bueno, ¿y qué les pasa a las empresas que monopolizan el sistema en Estados Unidos? Pues que tienen que disolverse y dividirse en partes, como le pasó a la compañía petrolera Standard Oil de Rockefeller en 1911. En este contexto, para 1997, Apple se encontraba en grandes problemas y deciden adquirir la empresa NeXT, tal forma que Steve Jobs volvía a estar al mando de Apple. En 1985, al retirarse de Apple, Steve Jobs había fundado esta empresa, y durante este tiempo la empresa se había vuelto famosa gracias a sus servicios de animación por ordenador. El retorno de Steve Jobs a Apple después de 12 años marca una de las resurrecciones empresariales más espectaculares de todos los tiempos, porque no solo Jobs volvía a estar al mando de Apple, sino que logró un acuerdo con Bill Gates el mismo año para lograr un aporte de Microsoft por 150 milloncitos de dólares que salvó a Apple de la bancarrota. Y de esta forma, Bill Gates evitaría la monopolización del mercado de las computadoras. Y esto le ayudaría a librarse de la persecución del gobierno de Estados Unidos. La película Piratas del Valle del Silicio, Pirates of Silicon Valley, termina en 1997. Sin embargo, veamos el final real. El destino le sonreía nuevamente a Jobs, que se marcaría un éxito tras otro, con la invención del iPod en el 2001 y luego con la del iPhone en el 2007, logrando así la soñada idea de un ordenador personal y que éste estuviera al alcance de todos, que es lo que hemos logrado gracias a los teléfonos inteligentes. La vida te sube y te baja, pero con constancia todo se logra. A pesar de todo esto, la suerte no le sonreiría para siempre, ya que fallecería de un cáncer en el 2011. Pero el hecho de haber revolucionado el mercado de la computación personal, y luego marcarse un segundo hito en toda regla con el iPhone, le permite pasar a la historia, muy a pesar de que se ha hablado de su mal carácter, su costumbre de maltratar a los empleados, entre otros aspectos.
pero se merece su reconocimiento. Tomemos un segundo de silencio en memoria de Steve Jobs. De su lado, Bill Gates dejaría la dirección de Microsoft en el 2000 y luego dejaría su trabajo a tiempo completo en el 2008. En los últimos años, su imagen se vio muy empañada con el divorcio de Melinda Gates en el 2020, debido a que Bill, pues, parece que le gustaba participar en las fiestas del magnate Jeffrey Epstein, entre otras actividades malsanas. A pesar de que Melinda le aconsejó que se alejara de ese hombre que era malvado, Bill no le hizo caso. En el 2020, Melinda se divorció de Bill y públicamente ha explicado sus razones, lo que ha manchado mucho la imagen de Bill. Ese hombre multimillonario dista ya mucho de aquel chico que alguna vez le gustaba la programación. Y hasta aquí la parte más importante de esta historia, pero tenemos un pequeño bonus extra antes de la conclusión. Resulta que en 1975 Kodak creó la primera cámara digital. Sin embargo, no se comercializó, ya que los altos mandos consideraron que afectaría su negocio. En 1990, Don Strickland volvería a retomar el proyecto, el cual tuvo que desarrollarse en secreto en Japón. Uno de los directores de la empresa viajó a Japón y vio lo que estaba haciendo, de tal manera que el secreto se hizo público. Pero al final nuevamente los jerarcas de Kodak rechazaron el proyecto, ya que consideraban que eso no le dejaría ningún ingreso a la empresa. Don Strickland decidió entonces dejar Kodak, pero la empresa fue lo suficientemente buena o tonta para dejar que Strickland se fuera con los derechos de la cámara digital. Al fin y al cabo esa idea no serviría para nada. Don se llevó su idea, nada más y nada menos que a Apple. Su invención se conoció como la Apple Quick Take 100. ¡Wow! ¡Qué foto tan chula! Comparémosla con la actualidad. Bueno, por algo se empieza. Y la tecnología de la cámara digital permitiría la invención a largo plazo del iPhone. Es decir, IBM, siendo la principal empresa de ordenadores para 1980, no vio venir a Apple y luego el poderío de Microsoft. Y Kodak crearía su enterrador. Y en los dos casos, el de Kodak y el de IBM, eran dos empresas que tenían el poderío de sus mercados, de tal forma que se cerraron a la innovación y a las nuevas tendencias. Un grupo de jóvenes tenía el sueño del ordenador personal y lo consiguieron. En 1997, Gates y Jobs hicieron las paces. De haber logrado trabajar juntos, pues la historia hubiese sido diferente. Moraleja, cuando la gente se llena de soberbia no puede ver más adelante. Finalmente quisiera resaltar a Steve Wozniak. En 1981, un accidente de avión le llevó a replantearse varias cosas. Ya siendo millonario, pues ¿cuál era su deseo personal? La razón para desarrollar el ordenador personal fue simplemente porque le gustaba la electrónica, y siendo director no podía dedicarse a inventar nuevas cosas, de tal forma que en 1985 también decidió dejar la dirección de Apple y vivir de sus rentas como socio hasta el sol de hoy, siendo el único empleado de Apple en cobrar su renta desde la creación de la empresa hasta el sol de hoy, dedicándose a disfrutar su vida y hacer lo que le gusta, sin creerse el más inteligente y nada por el estilo. Así que mi mensaje final es, dedíquense a lo que les gusta. Personalmente me gusta compartir historias positivas. Disfruten cada momento de su vida y por supuesto tengan ganas de hacer cosas grandes. Es normal encontrarse dictadores, gente que se aferra al poder, el cual los ciega, pero la creatividad y la humildad siempre tienen su espacio. Que reciban de mí mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Hasta la próxima.